Pero a mí me llama la atención otra cosa. Dicen de hacer daño a la institución. 2 de los firmantes de esta carta, Narváez y Madrigal, nos podrían contar qué estuvieron haciendo el 18 de abril del año 2023. ¿Qué estuvieron haciendo? Estuvieron reunidos con el señor Feijóo, pero de manera discreta. Ellos y otros cuantos fiscales. Y subrayamos lo de manera discreta, porque a mí me parecería bastante lógico que el líder de cualquier partido se reúna con una asociación de fiscales a enseñarles, a proponerles cuál es su programa en ámbito de justicia. Eso nos parece a todos normal. Pero se reúnen de manera discreta en abril del 23 para ver cómo van a desmontar las leyes del gobierno progresista, cuando teóricamente todavía faltaban 8 o 9 meses para las elecciones generales, que estaban previstas que se iban a convocar en diciembre del 23, enero del 24. Ellos tenían mucha prisa porque Feijóo llegara a Moncloa, por ver cómo se iban a derogar esas leyes. Que está jugando la fiscal del caso contrario a toda lógica procesal. Y añaden en esa misiva la actitud que tuvo aquí en el Supremo García Ortiz el pasado miércoles, negándose a responder a las preguntas del juez del Tribunal Supremo. Creen que debe dimitir, que su situación es impropia en un Estado de Derecho. Si se marcha no afectaría, dicen, a la presunción de inocencia. Podría defenderse con todos los medios y sobre todo con dignidad, dejando al margen la institución a la que se debe. Aimar Bretos. Un tercio de la cúpula fiscal, 13 de los 36 fiscales de sala, han pedido hoy la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que sabéis que está imputado por el Tribunal Supremo en el caso del mail de confesión del novio de Ayuso, del abogado del novio de Ayuso. Esos fiscales consideran imprescindible que García Ortiz dimita por el bien de la institución, dicen. Le reprochan que en su declaración del miércoles no contestara al juez instructor Ángel Hurtado. Sabéis que García Ortiz no contestó porque considera que Hurtado ha llevado la instrucción a un camino de nulidad, porque dice que ha tomado decisiones que no son legítimas, como por ejemplo la forma en la que irrumpió en su despacho y demás, y por tanto García Ortiz decidió no contestar a las preguntas del juez porque considera que la instrucción es nula y no quería validarla. Bien, lo que le dicen los fiscales de sala, 13 de los 36, dicen esto, no contestar a un juez instructor, que el fiscal general del Estado se niegue a contestar a un juez del Tribunal Supremo, es impropio de un Estado democrático. Eso le dicen. Pedro Jiménez. 13 de los 36 fiscales de sala piden la dimisión de Álvaro García Ortiz y escriben que la imagen del Ministerio Fiscal está siendo sometida a una tensión insoportable y que su permanencia al frente, al tiempo que viene siendo investigado por el Supremo, provoca unos daños tan innecesarios como intolerables. Añaden que el avance de la instrucción supera las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por la institución y que además se ha visto agravada por la insólita posición en la que se encuentra la fiscal actuante en la causa, contraria a la lógica procesal más elemental, y porque García Ortiz se negó a responder a las preguntas del juez en su interrogatorio. Puede hacerlo como investigado Álvaro García Ortiz, pero nunca el fiscal general del Estado, consideran, porque sigue representando al Ministerio Fiscal, entre cuyas funciones se encuentra la de velar por la independencia de los tribunales. Hay quien ha interpretado y le reprocha a García Ortiz que con sus críticas muy duras al juez y a la instrucción que está llevando, el fiscal general ha venido a avalar la existencia del lawfare en España. Eso es lo que le reprochan. ¿Qué os sugiere la carta de los 13 fiscales de sala, la petición de dimisión, las decisiones que ha tomado esta semana el fiscal general? Bernabé. Vamos a ver qué le están pidiendo al fiscal general. Que dimita porque va a hacer daño a la institución. A mí me parece que lo que le están pidiendo es que siente un precedente muy peligroso para un alto cargo de cualquier institución que quede a expensas de las maniobras de los arquitectos de la intoxicación, se vea envuelto en un proceso judicial y tenga que dimitir dándole la razón a los que han iniciado esa intoxicación. Porque hasta ahora lo que sabemos es que el fiscal general del Estado lo único que hizo fue ordenar una nota de prensa para desmentir una serie de bulos lanzados por el mandarín jefe de Sol, Miguel Ángel Rodríguez. Y que fue esa nota de prensa, por cierto, un señor Miguel Ángel Rodríguez que ha ido adelantando bastantes decisiones judiciales de este caso, y ahí parece que no ocurre nada. Y resulta que de esa nota de prensa se fabrica un caso donde el Colegio de Abogados mete una querella, el propio García Amador, Manos Limpias, los ultras de Manos Limpias, que como parece que esa nota de prensa no iba a tener mucho recorrido judicial, se empieza con la filtración de estos correos. Y resulta que en este proceso que estamos viendo, lo que sabemos es que diferentes testigos,
bien del ámbito periodístico, bien del ámbito de la Fiscalía, han declarado dos cosas: que ellos ya tenían los correos antes de que los pidiera el fiscal general y por otro lado, que esos correos figuraban en las direcciones de alrededor de 60 o 70 personas. Con lo cual esto, evidentemente, va a hacer muy difícil demostrar que fue García Ortiz el que filtró nada y que, por tanto, tenga alguna responsabilidad en la revelación de secretos. Por tanto, con estos hechos, lo que se está pidiendo es que el fiscal general dimita para que las maniobras de un intoxicador como Miguel Ángel Rodríguez tengan éxito al final de este proceso. Pero a mí me llama la atención otra cosa. Dicen de hacer daño a la institución. Dos de los firmantes de esta carta, Narváez y Madrigal, nos podrían contar qué estuvieron haciendo el 18 de abril del año 2023. ¿Qué estuvieron haciendo? Estuvieron reunidos con el señor Feijóo, pero de manera discreta. Ellos y otros cuantos fiscales. Y subrayamos lo de manera discreta, porque a mí me parecería bastante lógico que el líder de cualquier partido se reúna con una asociación de fiscales a enseñarles o a proponerles cuál es su programa en ámbito de justicia. Eso nos parece a todos normal. Pero se reúnen de manera discreta en abril del 23 para ver cómo van a desmontar las leyes del gobierno progresista, cuando teóricamente todavía faltaban 8 o 9 meses para las elecciones generales, que estaban previstas que se iban a convocar en diciembre del 23, enero del 24. Ellos tenían mucha prisa porque Feijóo llegara a Moncloa, por ver cómo se iban a derogar esas leyes. También estuvieron hablando de otras cuestiones, bueno, hasta que en España, al parecer, iba a haber un pucherazo que iba a alterar las elecciones. ¿Cómo no tuvo que ser la reunión discreta que al final se acabó filtrando a la prensa? A mí esto sí me parece, como ciudadano, que daña a la institución y que preocupa. No que el fiscal general tenga que defender a la institución de unas maniobras de un señor como Miguel Ángel Rodríguez que estaba, bueno, pues maniobrando para ver cómo iba a salvar a su jefa. El PP resta importancia a la reunión que, asegura, fue invitado por la Asociación Conservadora y Mayoritaria de los Fiscales, y añade Feijóo que defendió la independencia del Ministerio Público. Les dije qué creo yo y cuál es mi modelo para la Fiscalía General, y a partir de ahí hubo una serie de preguntas a las que yo contesté tranquilamente y libremente, igual que los fiscales hicieron las preguntas tranquila y libremente. Temas sobre los que el líder de los populares no ha dado ninguna información. Según El País, Feijóo habría contado a los fiscales que si llega a Moncloa acometería una contrarreforma en un solo decreto para derogar de golpe y rápidamente algunas de las leyes aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Una información que desde el Ejecutivo han calificado de hecho gravísimo. Pidamos al señor Feijóo que dé explicaciones, que nos explique qué le ha contado a esa parte del Poder Judicial que no nos ha contado al resto de la sociedad. En concreto, qué quiere derogar, por qué su proyecto de involución, por qué su proyecto de retroceder España una década. Y yo creo que se ve muy a las claras por qué el señor Feijóo no puede renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los dos partidos de la coalición de gobierno exigen que Feijóo diga en público y no en privado sus verdaderas intenciones para que las conozcan los ciudadanos. La Unión Progresista de Fiscales ha pedido esta tarde la dimisión de Consuelo Madrigal, que es directora de la Comisión de Ética. Critican que asistiese a la reunión de Alberto Núñez Feijóo con fiscales del sector considerado conservador. La imagen es evidentemente muy dura, pero lo que hay que ver es lo que ha motivado que ese fiscal se siente en el banquillo, porque imaginemos que el fiscal se cree que se le ha cogido conduciendo un coche a 300 kilómetros por hora por una autopista. No estamos seguros si ha sido él, pero hay que juzgarlo. Hombre, pues sí, tendría que dimitir, porque aunque no estuviéramos del todo seguros, ha hecho algo que evidentemente no es de recibo. Pero esto, lo que ha motivado este caso es lo que a mí me parece que no es tolerable que el fiscal general dimita, porque es que si no sería sentenciar, que bueno, ya no solamente los cargos públicos, es que estamos hablando, yo en este caso, yo veo que en este caso se está mandando un claro mensaje a la prensa, por ejemplo. No, cuidadito donde os metéis, cuidadito lo que investigáis, dónde os metéis, qué informaciones sacáis, con quién efectivamente estáis poniendo el dedo en la llaga de determinadas informaciones, porque aquí nos hemos cargado al fiscal general. Imaginaos con vosotros plumillas lo que vamos a hacer. Yo eso es lo que leo.